y se volvió a ampliar el régimen Reinfo para la minería informal. Cálculos conservadores, echaban más o menos 5.000 millones de dólares al año en exportación de oro, pero análisis recientes publicados por el comercio dejan esa cifra corta. En realidad son más de 10.000 millones de dólares en oro que se exporta de origen ilegal. Es decir, del 100% del oro que exporta el Perú, 30% proviene de una fuente cuestionable, de una fuente oscura y muchas veces ilegal. El Reinfo contribuye a que esto siga sucediendo y que se siga depredando la Amazonía y que no haya control sobre un caudal de dinero muy importante en el Perú que ha sobrepasado el dinero incluso del narcotráfico. En el siguiente informe de Álvaro Pérez Moral ahondamos en lo que pasó esta semana. Cientos de mineros informales tomaron la avenida Bancay en las inmediaciones del Congreso de la República para exigir la ampliación del registro integral de formalización minera. Localidad de Atico, vía bloqueada en ambos sentidos. Y otro grupo, más violento y recalcitrante, hizo lo mismo en el kilómetro 419 de la Panamericana Sur, en Ica. Valiéndose de su derecho a la protesta, pero violando el derecho a la libre circulación, buscando así chantajear a nuestros políticos de turno. Eliminar el Reinfo era invitar a que todas las comunidades mineras del país sigan bloqueando las carreteras. Mira, cuántos kilómetros y kilómetros de las carreteras del sur están bloqueadas. Y la señora Dina Boluarte, bien gracias en Palacio de Gobierno. El señor Adrián Sen, bien gracias en su despacho. Después de habernos dado a última hora el proyecto de la ley de Reinfo, y por eso le hemos cortado la cabeza a Rómulo mucho, ¿no? Pero ¿no le parece en todo caso que es ceder ante la presión de los mineros ilegales y de muchas personas, porque bloquean la carretera, les damos el gusto? Es un chantaje, lamentablemente. ¿Los congresistas han cedido el chantaje? Yo creo que sí, desde luego que sí. El Pleno del Congreso acaba de aprobar la extensión del Reinfo. Mientras tanto, los mineros informales que han tomado la avenida Abancay arengan a favor de esta decisión. El Reinfo fue creado en el 2012 como parte de un proceso de formalización minera destinado a regularizar la extracción informal del oro. Sin embargo, a lo largo de los años ha experimentado múltiples ampliaciones, lo que ha llevado a que se convierta en una herramienta que, según los expertos, es la puerta falsa para lavar oro de ilícita procedencia. Esto era el camino para que los mineros manifiesten su voluntad de formalizarse. Es decir, se comprometían a cumplir ciertas exigencias en el tiempo y sobre eso llegar a ser mineros formales. Pero este registro ha servido de un mecanismo de impunidad. Mucha gente que ni siquiera hacía minería o que no hace minería y más bien alquila su Reinfo para poder comerciar oro, ¿no? Ha sido un incentivo perverso porque no ha tenido el Estado la capacidad de fiscalizar o de controlar. Un informe de la Fundación para la Conservación de Desarrollo Sostenible detalla que en el Perú la minería ilegal está en 5 regiones y 20 ríos de la Amazonía. Uno de los cuestionamientos más grandes es que quienes están inscritos en el Reinfo son exonerados de toda responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. Esto lo único que logra es fortalecer el crimen organizado.
lo más lamentable para aquella gente que se moviliza, que puede creer que esto es un camino para seguir tener trabajo digno, que no lo es de ninguna manera, es ver cuántos de sus compañeros verdaderamente han muerto en esas operaciones. Hace poquito se han descubierto unas fosas de cuerpos en Patás. Hace un par de años tuvimos cerca de 32 muertos en Arequipa. La minería ilegal es la economía ilícita que mueve más dinero en el Perú, incluso por encima del narcotráfico y la trata de personas. Cálculos recientes de la UIF estiman que circula más de 10.000 millones de dólares al año relacionado a esta actividad, cada vez más desbordada. Alguien habrá financiado a los mineros que estaban en la avenida Abancay afuera del Congreso esperando la extensión del Reinfo, porque nos llamó sumamente la atención lo bien alimentados, vestidos y descansados que estaban estas personas. Cada uno de estos baños que ha sido instalado por los mineros en la avenida Abancay cuesta un aproximado de 3.800 soles. Son 12. Sin duda alguna, el monto no ha salido nada barato. ¿No le parece que en estos 6 meses los mineros ilegales que amasan millones pueden hacer de las suyas? No amasan más que las empresas que están asentadas, las diferentes empresas transnacionales que operan en nuestro país. Señor Bellido, disculpe, pero la minería ilegal es el negocio oscuro, ilegal, que amasa más plata incluso que el narcotráfico y la trata de personas. Mira, yo no comparto contigo eso. Hay bastante gente, son 500.000 de peruanos que trabajan, pero hay que entender que ¿cuál es su delito? Ellos debajo de la tierra sacan el mineral y venden a las empresas formales que procesan. Entonces, ¿dónde está? Se dice ilegal porque trabajan en una área que ha sido concesionada a otra persona. El último 22 de noviembre, el exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, presentó ante el Congreso la ley MAPE, que busca eliminar la obligatoriedad de estar inscrito en el Reinfo. Al parecer, esta iniciativa no fue del agrado de nuestros legisladores, ya que terminaron guillotinando la cabeza del ministro. En la propuesta de la ley MAPE que envía el Ejecutivo al Congreso dice, bueno, vamos a dar 6 meses para que se termine ese proceso y luego pase en manos del Ministerio de Energía y Minas, que me pareció una medida correcta. Y por otro lado también la propuesta del Ejecutivo, que está siendo desatendida en este momento, ya no está vigente, por así decirlo, es que derogaba el decreto legislativo 1351, que genera exención de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Que aquellos mineros, el marco jurídico decía, aquellos mineros que se inserten en el proceso de formalización no son susceptibles de sanción penal ni de un proceso de investigación, pese a que pueden estar destruyendo, contaminando. Entonces, de manera acertada, este decreto dice, bueno, vamos a derogar eso y, bueno, obviamente los fiscales y la policía sí podrán intervenir a pesar de estar en el Reinfo, ¿no? Pero antes de que el último viernes el Pleno del Congreso aprobara la extensión del Reinfo, la Comisión de Energía y Minas, con 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, le había bajado el dedo a la extensión. Qué irresponsabilidad de la comisión aprobar un texto como sea en la desesperación que muchos de ellos se encuentran, y hoy con un texto no malo, nefasto, pésimo, o sea, peor que todos los textos que nos ha presentado esta comisión, porque hoy no solo era la ampliación del Reinfo, hoy día estábamos hablando de bandas criminales, de tráfico ilícito de drogas, de extorsionadores. Era increíblemente nefasto el texto que hoy día proponía. Al parecer, no fue necesario imponer su decisión, ya que al día siguiente los mineros de Reinfo se salieron con la suya. El Congreso de la República, con 87 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones, decidió extender el Reinfo por 6 meses.
Pero esta decisión no solo perjudicaría las arcas del Estado, ya que el oro ilegal no se declara, sino que seguirá afectando la salud de los más vulnerables. Si tú me preguntaras cuál es el sitio del Perú donde yo entrego más sillas de ruedas para parálisis cerebral, se llama Tambo Grande. Estos señores tienen 3 o 4 hijos con parálisis cerebral por utilizar, ¿qué? Cianuro y todos estos químicos dentro de su casa. Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que pasa cuando realmente cambias una cosa por otra. Hay ambientalistas como Erika Scheffer, directora general de la ONG Tierra y Ser, que buscan la manera de concientizar a las personas a través de la inteligencia artificial, como es el caso de esta humanoide que cuenta con información del Ministerio de Energía y Minas. Me gustaría saber, pero por favor, ¿me puede decir cuál es el daño, tanto social como ambiental, que produce la minería ilegal en el Perú? Claro, la minería ilegal causa muchos daños. Socialmente, puede generar conflictos entre comunidades y afectar la salud de las personas. Ambientalmente, contamina ríos y suelos. Destruye bosques y ecosistemas. Esto pone en riesgo la biodiversidad y la calidad de vida. Por eso, es fundamental apoyar la minería legal y responsable. En esta historia, no todos están en contra de la extensión del Reinfo. Hay quienes, con sustento, adjudican la demora de la formalización de los mineros al Estado. Acá hay una mala implementación de una norma legal. La norma legal en sí no es buena ni mala, nunca. Hay una mala implementación de una norma legal. El Estado no solamente ha resuelto el 2% de las solicitudes de Reinfo. 2%. Entonces, en 6 meses que se ha ampliado, o en un año, quieren hacer lo que no han hecho en 10. ¿Qué va a cambiar? Hay un problema de fondo. Entonces, cuando tú dices, oye, vamos a eliminar el Reinfo, ¿a quién estás castigando? Al administrado que no tiene la responsabilidad de resolver rápido. Entonces, ¿de qué formalización hablamos si el Estado no resuelve con prontitud las solicitudes de Reinfo? La norma, es cierto, permite que también se cuelen ilegales. Claro, como en el norma del SUCAMEC, se puede generar delincuentes en el tráfico, en transportar armas. Ese asunto es el vivo ejemplo de que hay gente que usa armas con licencia y hay gente que usa armas del mercado negro que comete delitos. Es la misma situación. El registro integral de formalización minera se extenderá hasta junio del 2025. Se espera que una vez culminada esta fecha, el Estado ya tenga una salida avanzada para este tema que se ha convertido en problema de seguridad nacional. Sí, 10 años y el Estado ha resuelto el 2% de las solicitudes del Reinfo. Supuestamente buscaban formalizar a aquellos mineros que cumplieran, ¿no?, con contribuir con el Estado, con formalizar sus procesos. Pero si esto no se ha hecho en tanto tiempo, ¿cómo piensan en un año más hacer que todos estos mineros que están en Reinfo, que son miles, puedan repentinamente estar aprobados? Aquí lo que se tiene que hacer es replantear todo y sincerar quién es quién en esto. 60 plantas hay de procesamiento. Entonces tú tienes un código Reinfo, pones tu planta y el oro que te llega de donde sea, si sea de Madre de Dios, donde están depredando la Amazonía, lo lavas y ese oro se va a la India, se va a Emiratos Árabes, y la verdad es que aquí hay un descontrol absoluto. ¿Por qué no hacemos algo para que ese oro se quede en el Perú? Que el Estado lo compre. Y obviamente los mineros que sí son ilegales y están inmersos en hechos deplorables, como los de Madre de Dios, evidentemente tendrían que ser combatidos y arrasados. Pero los demás, ayúdenlos a facilitar
ya la aprobación del Reinfo para que no se utilice de manera perniciosa y que algunos vivazos no se hagan millonarios a costa de oro que no sabemos bien de dónde sale. Vamos ahora con